Norma Internacional de Auditoría 230. Norma Internacional de Auditoría 230, documentación de auditoría, por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público, certificado en Auditoría Internacional por la Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en ANIP para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. La NIA 230 establece como alcance la responsabilidad que tiene el auditor en la preparación y documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros históricos. Varias NIAs contienen requerimientos muy específicos de documentación y dan las orientaciones al respecto. Pero estas NIAs, estas documentaciones que se dan en estas NIAs específicas no van a limitar de ninguna manera la aplicación de la NIA 230. Las disposiciones de cada país o los reglamentos pueden establecer algunos requerimientos adicionales sobre documentación. Ahora bien, naturaleza y propósitos que tiene la documentación de la auditoría, que se conoce normalmente como papeles de trabajo. La documentación que cumpla con todos los requerimientos de la NIA 230 y los requerimientos específicos de las NIAs que se aplican a través de la auditoría de estados financieros, van a proporcionar evidencia de las bases sobre las cuales el auditor llegó a las conclusiones que llegó. Se recuerda, las conclusiones pueden ser que los estados financieros históricos presentan razonablemente la información financiera, que presentan la información financiera en forma más razonable, pero no total, porque existen algunas partes de esa información financiera sobre las cuales el auditor hace una salvedad, porque no llegó a obtener evidencia suficiente y competente sobre esa parte, o que obtuvo evidencia suficiente y competente de que no era razonable. O la tercera, que es que toda la información financiera que está en conjunto no es razonable. Eso se deja establecido en el informe de auditoría, pero ¿de dónde tomó esa conclusión? Está en la documentación de la auditoría. Además, esta documentación va a evidenciar de que el auditor cumplió con la NAGA, que tiene que ver con la planeación de la auditoría, y que esa planeación, que está también en la NIA 300, fue hecha de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y que están fundamentando su trabajo con idoneidad. La documentación, además de lo que estamos diciendo, también es útil para propósitos adicionales. Por ejemplo, facilitar al equipo de la auditoría planear y ejecutar la auditoría, facilitar a estos miembros del equipo la supervisión, dirección del trabajo de auditoría. El trabajo de auditoría debe ser dirigido y supervisado por el socio. El socio del encargo va a usar los papeles de trabajo para realizar esa dirección y supervisión, además del cumplimiento de las responsabilidades que le impone la NIA 220, que ya está establecida. Permite también al equipo del encargo, los empleados o profesionales que están bajo la supervisión del socio del encargo, le permite rendirle cuentas a él. También la documentación sirve para mantener un archivo de las cuestiones significativas que sirvan para futuras auditorías. Todo auditor, cuando inicia una auditoría, si es recurrente, mira los papeles de trabajo de la auditoría anterior. También para revisar el control de calidad y realizar las inspecciones que se establecen en la norma internacional de control de calidad 1, o con los requerimientos que haya en cada país, el que sea más exigente. También sirve para realizar inspecciones externas por organismos de control gubernamentales de acuerdo a la reglamentación de cada país. El objetivo del auditor
insisto, las normas internacionales de auditoría no tienen objetivos. Plantean objetivos del auditor. ¿Qué se propone el auditor cuando él va a cumplir la NIA respectiva? En este caso, el objetivo del auditor, de acuerdo a la NIA 230, es preparar toda la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de todas las bases que él tomó para poder rendir su informe de auditoría con esas tres eventualidades o tres posibles opiniones. La evidencia de que esa auditoría se realizó siguiendo las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría en cuanto a la competencia, es decir, fue planeado y fue ejecutado de acuerdo a las NIA y las normas nacionales, que en este caso son las NAGA. Ahora bien, así como la NIA 200 planteó algunas definiciones, también la NIA 230 trae sus definiciones que son específicas. Obviamente se aplican en todas las demás NIAs. La documentación de la auditoría, ¿qué significa? Es el registro de todos los procedimientos aplicados, es decir, todos los pasos que el auditor dio en forma organizada y siguiendo una lógica específica para poder obtener la evidencia que lo convenciera a él. Eso es procedimientos de auditoría. Las conclusiones que él obtuvo de acuerdo a esa evidencia que él allegó y obtuvo. Es decir, que todo lo que él hizo en la auditoría debe quedar plasmado en un documento. Generalmente es un documento de tipo electrónico. La sinonimia de documentación de auditoría es papeles de trabajo. Indistintamente se usa la palabra documentación de auditoría o papeles de trabajo. Archivo de auditoría son una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de datos, pueden ser físicos o electrónicos, que van a contener todos aquellos registros que van a cumplir con el papel de documentación de auditoría para cada una de las auditorías en forma específica. Auditor experimentado es una persona que puede ser interna, puede ser de la sociedad de contadores o puede ser externa y que tiene experiencia práctica en auditoría y un conocimiento razonable de los procesos de auditoría, de las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales aplicables, las NAGA. Tiene conocimiento del entorno empresarial en el cual la empresa o entidad que informa se mueve y las cuestiones de auditoría e información financiera que son relevantes para el sector en que opera la entidad que informa. Ahora bien, los requerimientos. Cada norma internacional de auditoría tiene unas exigencias específicas y que son de obligatorio cumplimiento y que solamente en casos muy excepcionales pueden ser obviados aplicando procedimientos alternativos. Entonces, cuando el señor auditor empiece a plasmar la naturaleza, el momento de realización y extensión de todos los procedimientos que aplicó durante el desarrollo de la auditoría, debe dejar constancia de que identifiquen partidas específicas o cuestiones sobre las cuales ya él ha realizado pruebas para convencerse a sí mismo. La persona que realizó el trabajo de auditoría tiene que aparecer su nombre para saber quién está haciendo el trabajo. Puede ser el socio del encargo o el equipo de trabajo o el equipo del encargo. Fecha en que se completó el trabajo de auditoría, porque es muy importante esa fecha. Y en el caso de las empresas que pertenecen al grupo 1, son las empresas cotizadas, el nombre de la persona que hizo el papel de revisor del control de calidad del trabajo de auditoría y la fecha y alcance de dicha revisión, porque esa fecha y alcance de dicha revisión debe ser necesariamente antes del informe o puede ser simultáneamente con la fecha del informe de auditoría, no puede ser posterior. El auditor también debe documentar
todas las discusiones que se hicieron sobre cuestiones que son de importancia, que fue con la dirección o en su caso con los responsables del gobierno de la entidad o gobierno corporativo y con otros funcionarios de la empresa, otros empleados como los abogados, etcétera. Ahí en esa documentación se va a incluir la naturaleza de las cuestiones que se trataron, la fecha en las cuales se trataron y el nombre de la persona con quien se trataron esas cuestiones significativas. Si hay información que no concuerda, o sea, es incongruente con la conclusión final de la auditoría respecto a una cuestión de esas que se trataron ahí, el auditor debe documentar cómo se trató esa incongruencia, dejarlo plasmado en sus papeles de trabajo. En los casos que ya dijimos que es muy poco común, excepcionales, que un auditor no cumpla con un requerimiento de una NIA específica, él debe documentar qué requerimiento no aplicó y qué procedimientos de auditoría alternativos a ese procedimiento que no aplicó o a ese requerimiento que no aplicó, que le ayudaron a alcanzar el objetivo que pedía el requerimiento no aplicado. También, por supuesto, por qué no pudo aplicar el procedimiento respectivo que le obliga a la NIA. Cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Hay en ciertas ocasiones, después de que el auditor ha hecho su informe, ya lo ha elaborado, aparecen circunstancias nuevas que le pueden cambiar su informe. En ese caso, el auditor tiene que aplicar procedimientos de auditoría nuevos, adicionales, y por supuesto puede llegar a conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría. Entonces él debe documentar todas las circunstancias, qué procedimientos nuevos aplicó o qué procedimientos adicionales agregó a los que ya tenía, qué evidencia obtuvo para convencerse de él mismo y qué conclusiones alcanzó después de esos procedimientos, cómo afectaron esas conclusiones el informe que él ya tenía elaborado, fecha y nombre de las personas que realizaron los cambios y específicamente los que las revisaron, porque si hay un revisor de control de calidad tiene que estar allí su nombre porque él tiene que revisar eso nuevo. Cuando ya se termina toda la auditoría, se debe compilar toda la documentación en un archivo final. Entonces él va a reunir todo lo que se hizo a través de la auditoría y que debe estar bajo su mando o bajo su resguardo durante por lo menos 5 años. Se completa el proceso administrativo de compilar el archivo final de auditoría después del informe de auditoría. Eso generalmente se va a almacenar en información digital. Después de que él ya hizo la compilación del archivo final, no puede eliminar ni descartar la documentación que ya él había obtenido, así, cualquiera que sea la naturaleza, antes de que finalicen los 5 años que se tienen para guardar los archivos de la auditoría. Cuando hay circunstancias que no son las surgidas después del informe, si el auditor considera modificar la documentación que ya existe, o añadir nueva documentación de auditoría después de que ya se ha compilado el archivo final, independientemente de lo que sea la modificación o incorporación, debe documentarse los motivos específicos para haber hecho esas agregaciones o haber hecho esas eliminaciones, la fecha en las que se hicieron y las personas que las hicieron y quién, muy importante, quién la revisó. El revisor de control de calidad de la auditoría, que es para las empresas del grupo 1. Muchísimas gracias.